Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio de entrevistas aquí en Cuba Hoy. Un espacio que cada semana tratará de llevarles a ustedes algún tema de interés de nuestra Cuba y también de nuestra región de América Latina y el Caribe. Acompáñenos durante los próximos minutos. En esta ocasión estaremos conversando sobre un tema que durante años se ha venido debatiendo, pero que aún falta mucho por resolver. Se trata de la integración regional. Y para ello vamos a estar conversando con Elier Ramírez, doctor en Ciencias Históricas, y a quien estoy dando ya la bienvenida. Elier, si revisamos en la historia, vemos que hay más de 200 años de intentos por lograr concretar mecanismos de integración en América Latina y el Caribe. A lo largo de la historia, pues se ha demostrado que Estados Unidos siempre ha tratado de impedir de alguna manera el desarrollo de estos movimientos. Si nos centramos un poco en los años 80 y 90 del siglo pasado, ¿cuáles fueron esos mecanismos de integración en América Latina y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Bueno, aunque la pregunta está más bien dirigida a los años 80 y 90, obligatoriamente habría que remontarse precisamente 200 años atrás para explicar también la consecuencia que ha habido en la política exterior de Estados Unidos en el intento por torpedear todos los intentos integracionistas que han habido desde la época de Simón Bolívar hasta el presente. Es decir, la idea de Bolívar de llevar la independencia a Cuba y Puerto Rico, por ejemplo, Estados Unidos se puso muy colérico realmente con estas ideas de Bolívar, y Bolívar se convirtió en un desafío para los intereses expansionistas de los Estados Unidos. No para la nación norteamericana, no para el pueblo norteamericano, pero sí para esas ínfulas imperiales que ya existían desde esa época, a pesar de que el imperialismo norteamericano, como todos sabemos, ya empieza a configurarse a finales del siglo XIX. En los años 80, 90, bueno, hay que decir que fueron las dos décadas, se llaman las dos décadas perdidas, ¿no? O de la gran noche neoliberal, aunque a pesar de que la implementación del neoliberalismo quizás se remonta un poquito antes, ¿no? En la década del 70, las dictaduras militares, sobre todo Pinochet en Chile, pero bueno, hay que decir que en los 80 y 90 fue cuando más presencia de gobiernos neoliberales en América Latina hubo, y realmente no hubo grandes avances en materia integracionista, a pesar de que, por ejemplo, en el 91 sí surgió Mercosur, el sistema de integración centroamericano, algunas organizaciones también del Caribe, pero sin gran trascendencia. Lo que predominó en aquellos años fue el consenso de Washington y la intención de Estados Unidos de implementar el ALCA. El ALCA, es decir, la primera idea del ALCA, la Área de Libre Comercio para las Américas, fue de Clinton. Y bueno, pues ahí también surgen también estas ideas de las cumbres de las Américas. Y bueno, fue un proceso que se extendió hasta la administración Bush. Yo digo que el punto de giro, por lo menos yo lo veo en el año 2005, cuando se logra enterrar el ALCA en la cumbre de Mar del Plata. Cuando Bush hijo se encuentra en el poder, su política hemisférica se convierte en un fracaso, y esto es muy bien aprovechado por los movimientos progresistas y de izquierda de la región. En ese periodo, ¿qué acciones concretas realizan los países latinoamericanos y caribeños en aras de lograr una mayor integración? A partir de ese suceso en Mar del Plata es que empieza a haber un avance mucho más acelerado de los procesos integracionistas. Después surge UNASUR, surge la CELAC, que para mí es el paso fundamental de todos esos procesos integracionistas que han habido. El liderazgo que tuvo Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana fue fundamental en todos esos años. Petrocaribe, Telesur, es decir, prácticamente todo lo que existe en materia de integración en esos años tiene en gran medida un peso fundamental de la figura de Hugo Chávez y el papel que desempeñó la Revolución Bolivariana, ¿no? Y Estados Unidos inmediatamente, por supuesto, se moviliza en función de tratar de frustrar esos procesos, ¿no? Y bueno, por eso están todos los intentos desestabilizadores de esos mismos gobiernos progresistas que llegan al poder, y yo creo que sobre todo enfocados hacia Venezuela. Pero también hay que decir que Estados Unidos dedicó gran parte de esos años a atender otras regiones del mundo, y América Latina se le fue un poco de las manos, ¿no? Y por eso, bueno, después se produce el triunfo electoral también de Evo Morales, Rafael Correa con la Revolución Ciudadana, es decir, Lula en Brasil. En una entrevista que se le realizara al secretario ejecutivo del Foro de Sao Paulo, Walter Pomar,
Precisamente hablando de estos temas de la integración, él decía que hacía falta una cultura, crear una cultura de la integración. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas de eso? Efectivamente, yo pienso que para crear una cultura de la integración tiene que enraizarse mucho en las conciencias de nuestros pueblos, que ese eslogan que se menciona, ¿no? Que nuestro norte sea el sur, que realmente se imponga hasta en el sentido común, tiene que llegar a estar incluso en el sentido común. Y bueno, sabemos que todavía en ese sentido falta mucho, ¿no? Y que todavía muchos siguen viendo el sur en el norte. Tanto algunos gobiernos de América Latina como de determinados sectores en nuestros pueblos, ¿no? Porque ha sido así durante muchos años. Y cambiar esa cultura, que es la cultura hegemónica, la cultura dominante que se ha impuesto durante muchos años, no es cuestión de un día, no es cuestión de un mes, no es cuestión de poco tiempo. El segundo encuentro latinoamericano y progresista, el AP 2015, concluyó el mes pasado en la ciudad de Quito, en Ecuador, y allí se hablaba de consolidar ese espacio como un escenario de debate, de reflexión y articulación de las izquierdas de la región y del mundo. Segundo punto de vista, ¿qué retos aún le quedan por delante a los países latinoamericanos y caribeños para lograr una mayor integración? Mira, retos son muchísimos. Yo diría que, por ejemplo, todavía es decir, superar los conflictos que existen entre los países, que todavía existen entre los países de nuestro hemisferio. Todos esos conflictos, por mencionar solo algunos ejemplos, conflicto entre Bolivia y Chile, el recién conflicto que se produjo entre Colombia y Venezuela, que bueno, acá es a menudo, ¿no? Suceden este tipo de conflictos fronterizos, de raíces históricas. Todos esos conflictos son funcionales, por supuesto, a los intereses de Estados Unidos y de los aliados, es decir, de todos los que pretenden, por supuesto, tratar de sabotear, de torpedear la unión de nuestros países, de nuestros pueblos. Superar eso también es difícil, ¿no? Pero es el único camino. Elier, una última pregunta. Se dice que el año 2015 marcó una nueva etapa en las relaciones entre las dos Américas. Cuba participa en la Cumbre de las Américas, inicia el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Estados Unidos pues crea un nuevo vínculo con América Latina y el Caribe. ¿Crees que todo esto formará parte de la concepción estratégica del llamado poder inteligente del gobierno norteamericano? Por supuesto. No hay una incoherencia. Por ejemplo, la política que está siguiendo Estados Unidos con Cuba, el nuevo enfoque de política, como le llama el gobierno, sí, la administración Obama, con la política que están siguiendo con otros países de la región. Todo forma parte del mismo diseño. Yo sostengo que Estados Unidos, con este nuevo enfoque, lo que está tratando de hacer es hacer converger los intereses particulares que tiene con Cuba con los intereses regionales y con los intereses globales. ¿Por qué digo esto? Cuba se le había convertido en un gran problema para decir esos intereses mayores, ese premio mayor que buscaban de reconfigurar esa hegemonía hacia América Latina. Las cumbres de las Américas fueron la demostración palpable de eso. Gracias, Elier, por haber accedido a nuestra entrevista. Y ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos cada semana, donde les traeremos un tema de interés para compartir con ustedes. Recuerden seguirnos a través de nuestras cuentas en Twitter, en Facebook y también aquí en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.